Bienvenidos a Escena del Crimen, el canal donde desentrañamos las historias más oscuras de la mente humana. Hoy nos adentramos en un caso que sacudió a una ciudad tranquila y dejó una marca imborrable en la historia del crimen: Herbert William Mullin. Entre octubre de 1972 y febrero de 1973, este hombre de 25 años mató a 13 personas en Santa Cruz, California, convencido de que sus asesinatos eran sacrificios para evitar un terremoto catastrófico. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, Mullin no era el típico asesino serial. No buscaba fama, dinero ni placer sádico. Sus crímenes eran el producto de una mente fragmentada, de voces que lo perseguían y de una lógica retorcida que solo él entendía. En esta serie vamos a explorar cada rincón de su vida, desde su infancia en una familia católica de clase media hasta los días en que su enfermedad lo convirtió en un depredador letal. Prepárense para un viaje largo y perturbador, porque esta no es solo la historia de un asesino, es el retrato de cómo la locura puede transformar a un hombre común en un monstruo. Esto es Escena del Crimen y comienza ahora. Santa Cruz, California, octubre de 1972. Una ciudad conocida por sus olas perfectas para el surf, sus bosques de secuoyas gigantes y una comunidad que vivía entre la calma rural y el espíritu hippie de los 70. Pero en ese otoño, algo cambió. Un joven de cabello corto, ojos hundidos y una sonrisa ocasional que ponía los nervios de punta, empezó a recorrer sus carreteras y senderos con un propósito mortal. Su nombre era Herbert William Mullin, y en poco más de 4 meses mataría a 13 personas. Hombres, mujeres, niños, desconocidos y conocidos, todos víctimas de una mente que se había perdido en un laberinto de delirios. Pero, para entender cómo Herbert Mullin llegó a ese punto, tenemos que retroceder mucho antes de esos días sangrientos. No nació siendo un asesino. Fue un niño criado en una casa ordenada, un adolescente popular en su escuela, un estudiante con sueños de futuro. Entonces, ¿qué salió mal? ¿Cómo un joven de clase media, criado bajo los valores de la fe y la disciplina, se convirtió en uno de los asesinos seriales más desconcertantes de Estados Unidos? Herbert William Mullin vino al mundo el 18 de abril de 1947 en Salinas, California, una ciudad agrícola en el corazón del valle del mismo nombre, a unas 100 millas al sur de San Francisco. No era un lugar de grandes eventos ni de lujos. Era una comunidad trabajadora, donde los campos de lechuga y fresas alimentaban a gran parte del país. Ese día de su nacimiento no pasó desapercibido para Herbert en años posteriores, porque coincidía exactamente con el aniversario del gran terremoto de San Francisco de 1906. Ese desastre que mató a más de 3,000 personas y redujo la ciudad a escombros sería una obsesión para él mucho después. Pero en 1947, su llegada fue solo un momento de alegría para una familia común en la América de posguerra. Su padre, Martin William Mullin, conocido como Bill, era un hombre forjado por su tiempo. Había servido en la Segunda Guerra Mundial, como artillero en el Teatro del Pacífico, enfrentándose a combates brutales en lugares como Iwo Jima y Okinawa. Regresó a casa en 1945 con una medalla al valor y una visión clara de lo que quería: estabilidad para su familia. Bill encontró trabajo como vendedor de muebles en una tienda local, un empleo que no lo hizo rico, pero que pagaba las cuentas. Era un hombre alto, de hombros anchos, con un carácter serio y una voz que rara vez se alzaba en ira, pero que imponía respeto con su sola presencia. No era un padre cariñoso en el sentido moderno. Su afecto se mostraba en la disciplina, en las reglas claras que regían su hogar. La madre de Herbert, Jean Val Mullin, era el contrapeso emocional de Bill. Nacida en una familia católica de origen irlandés, Jean era una mujer menuda, de ojos claros y una fe inquebrantable. Había crecido yendo a misa todos los domingos.
rezando el rosario por las noches, y esa devoción marcó la crianza de sus hijos. Herbert fue el primero, seguido 2 años después por su hermana, Patricia, conocida como Pat. Juntos, los Mullin formaban una unidad típica de la época. Clase media baja, religiosa, trabajadora, con una casa de madera en una calle tranquila de Salinas. La infancia de Herbert empezó sin sobresaltos. La casa de los Mullin era un lugar ordenado, paredes blancas, un pequeño jardín delantero con rosales que Jean cuidaba con esmero, una sala con un sofá gastado y un televisor RCA que emitía programas como I Love Lucy o noticias sobre la guerra. Fría. Las comidas se servían puntualmente a las 6 de la tarde, carne asada los domingos, sopa de verduras entre semana, siempre precedidas por una oración. Los domingos eran sagrados. La familia se ponía sus mejores ropas. Herbert con un traje azul que le quedaba un poco grande, y caminaba 3 cuadras hasta la iglesia de San Pablo, donde el padre O'Connor predicaba sobre el pecado y la redención. Herbert, o Herbie, como lo llamaban sus padres, era un niño tranquilo en esos primeros años. No era el típico alborotador que trepaba árboles o rompía ventanas con pelotazos. Prefería quedarse en casa, jugando con soldaditos de plomo o leyendo libros ilustrados sobre barcos y aviones. En la escuela primaria Sacred Heart, donde empezó a los 5 años, los maestros lo describían como un alumno aplicado, aunque reservado. Sacaba buenas notas en matemáticas y lectura, pero rara vez levantaba la mano en clase. Sus compañeros lo querían, pero no lo entendían del todo. Había algo en su silencio, en la forma en que miraba fijamente a veces, que los mantenía a cierta distancia. En 1952, cuando Herbert tenía 5 años, la familia se mudó a San Francisco. Bill había conseguido un ascenso que lo trasladaba a una tienda más grande en la ciudad, y los Mullin aprovecharon para instalarse en un barrio obrero cerca de la bahía. La casa nueva era un poco más grande, con un sótano que Bill convirtió en taller y un patio trasero donde Herbert pasaba horas solo, mirando las nubes o pateando una pelota contra la cerca. Fue en San Francisco donde Bill empezó a enseñarle a disparar. Con un rifle calibre .22 que había traído de la guerra, llevaba a Herbert a un campo abierto los fines de semana. «Apunta al blanco, respira, dispara», le decía, mientras el chico de apenas 8 años aprendía a controlar el retroceso. Esas lecciones no eran inusuales para la época. Muchos padres veían el tiro como una habilidad práctica, un rito masculino. Pero para Herbert, esas tardes con el rifle dejarían una huella profunda, una habilidad que resurgiría en su vida adulta de la peor manera imaginable. En 1963, los Mullin hicieron su último gran traslado. Bill, ya en sus 40, decidió dejar San Francisco por un lugar más tranquilo. Encontró una casa en Felton, un pueblo pequeño en las montañas de Santa Cruz County, a unas 70 millas, al sur de la ciudad. Felton era un contraste con el bullicio urbano. Calles sin pavimentar, casas de madera rodeadas de secuoyas, un río que serpenteaba entre los bosques. Era un lugar donde la vida transcurría lenta, donde los vecinos se conocían por nombre y los niños jugaban hasta que el sol se ponía. Herbert, ahora de 16 años, entró a San Lorenzo Valley High School, una escuela secundaria pública con apenas unos cientos de estudiantes. Fue aquí donde, por un tiempo, pareció encontrar su lugar. En su primer año, se unió al equipo de fútbol americano como corredor suplente. No era una estrella, pero corría con una intensidad que sorprendía a sus entrenadores. Sus compañeros lo recuerdan como un chico callado pero amistoso, alguien que siempre estaba dispuesto a pasar el balón o ayudar con las tareas. En las fotos del anuario se lo ve con una sonrisa tímida, el pelo cortado al estilo militar, una chaqueta de cuero que lo hacía parecer más grande de lo que era. Socialmente, Herbert empezó a abrirse. Salía con sus amigos los fines de semana. Iban al cine en Santa Cruz a ver películas como Goldfinger o Mary Poppins, tomaban malteadas en el diner local, fumaban cigarrillos a escondidas detrás del granero
de alguien. Incluso tuvo citas. Una chica, Cheryl, lo describió años después como dulce, pero raro. Decía que Herbert a veces se quedaba mirando al vacío en medio de una conversación como si escuchara algo que ella no podía oír. Pero en ese momento, nadie lo vio como una amenaza. En 1965, su último año, sus compañeros lo votaron más probable de triunfar en el anuario. Era un reconocimiento a su potencial. Buen estudiante, deportista, un joven con un futuro por delante. Pero ese futuro se derrumbó en el verano de 1965, poco después de graduarse. El 18 de julio, Dean Richardson, el mejor amigo de Herbert, murió en un accidente automovilístico. Dean, un año mayor que él, había sido una figura clave en su vida. Era extrovertido, carismático, el tipo de chico que llenaba una habitación con su risa. Juntos habían compartido todo: partidos de fútbol, caminatas por los bosques, charlas sobre la vida después de la escuela. Algunos especulan que la relación era más que amistad. En el juicio de Mullin, años después, un psiquiatra sugirió que Herbert pudo haber sentido una atracción no correspondida por Dean, aunque no hay pruebas concretas. Lo que sí es seguro es que su muerte lo destrozó. Herbert no fue al funeral. En cambio, se encerró en su cuarto durante días. Cuando sus padres lograron entrar, encontraron algo inquietante. Herbert había construido un altar a Dean. Sobrepiéndose una mesa, había fotos del amigo muerto, velas encendidas, un jersey del equipo de fútbol, una botella de soda que habían compartido alguna vez. Pasaba horas allí, hablando solo, murmurando frases como «¿Por qué te fuiste?» o «Te necesito aquí». Jean intentó consolarlo, pero él la apartaba. Bill, más práctico, le dijo que los hombres no lloran tanto y que debía superarlo. Pero Herbert no podía. Esa pérdida marcó el primer quiebre visible. Empezó a cambiar. Abandonó a sus amigos, dejó de salir, pasaba horas mirando por la ventana o caminando solo por los bosques. Sus padres lo llevaron a un consejero escolar, pero Herbert se negó a hablar. «No entienden», decía, y se encerraba de nuevo. Fue entonces cuando empezó a experimentar con drogas. En la California de los 60, la contracultura estaba en auge. El LSD, la marihuana y los psicodélicos circulaban entre los jóvenes, prometiendo expandir la mente. Para Herbert no fueron una liberación, fueron un catalizador. Su primer viaje con LSD en 1966 lo dejó temblando en un rincón, convencido de que las paredes le hablaban. Sus amigos lo tomaron como una mala reacción. Los médicos, años después, dirían que esas drogas pudieron haber disparado su esquizofrenia latente. En 1967, Herbert intentó retomar su vida. A los 20 años, se inscribió en Cabrillo College, una universidad comunitaria en Santa Cruz, para estudiar ingeniería de caminos. Sus padres lo vieron como una señal de esperanza. Quizás el chico estaba encontrando un rumbo, pero no duró. Asistió a clases solo unos meses antes de abandonarlas. Decía que los profesores lo miraban raro, que sus compañeros susurraban sobre él. Empezó a escribir cartas extrañas a su familia, llenas de frases incoherentes sobre el destino y el fin del mundo. Por esa época, Herbert se sumergió más en las drogas. Frecuentaba Haight-Ashbury en San Francisco, el epicentro del movimiento hippie, donde el LSD se vendía como caramelos. Tomaba dosis altas, a veces mezcladas con marihuana o anfetaminas. Para algunos esas experiencias eran místicas, para Herbert eran un descenso al infierno. Empezó a escuchar voces. Al principio eran murmullos vagos, como ecos de conversaciones lejanas. Pero con el tiempo se volvieron claras, autoritarias. Le decían que se lastimara, que buscara respuestas en el dolor. En una ocasión, lo encontraron quemándose los brazos con cigarrillos en un parque, diciendo que era una ofrenda. En 1968, a los 21 años, tuvo su primer episodio psicótico grave. Una noche,
Sus padres lo encontraron gritando en el sótano de la casa en Felton. Estaba desnudo, cubierto de sudor, golpeándose la cabeza contra la pared. «El diablo está aquí», chillaba, mientras señalaba sombras que solo él veía. Bill y Jean, desesperados, lo llevaron al Mendocino State Hospital, una institución psiquiátrica a unas 150 millas al norte. Fue su primera internación, y no sería la última. En Mendocino, los médicos lo evaluaron durante semanas. Lo diagnosticaron con esquizofrenia paranoide, una enfermedad mental caracterizada por delirios, alucinaciones y una desconexión de la realidad. Le recetaron Thorazine, un antipsicótico fuerte que calmaba las voces, pero lo dejaba aturdido, como un zombi. Herbert odiaba el medicamento. «Me roba el alma», decía, y cuando lo dieron de alta 3 meses después, dejó de tomarlo. Sus padres intentaron vigilarlo, pero él se volvió hábil para esconder su desobediencia. Entre 1969 y 1972, Herbert fue un nómada entre hospitales psiquiátricos y la calle. Estuvo en Napa State Hospital, en San Luis Obispo, en clínicas privadas, pagadas por sus padres. Cada internación seguía el mismo patrón. Llegaba en crisis, gritando, golpeándose, hablando de conspiraciones. Lo medicaban, parecía mejorar y lo dejaban ir. Pero fuera, sin supervisión, recaía. En Napa, en 1969, escribió una carta a su hermana Pat diciendo que el gobierno lo vigilaba con rayos invisibles. En San Luis Obispo, en 1970, intentó ahorcarse con una sábana, pero lo detuvieron a tiempo. Los informes médicos eran unánimes. Herbert era un joven brillante atrapado en una mente rota, pero no un peligro inmediato. Ese error de juicio costaría caro. En 1971, Herbert decidió irse solo a San Francisco. Alquiló una habitación barata en el Tenderloin, un barrio de mala muerte lleno de drogadictos y prostitutas. Trabajó como lavaplatos, carpintero, cualquier cosa que le diera unos $, pero no duraba en ningún empleo. Sus jefes lo echaban por llegar tarde, discutir con clientes o quedarse parado mirando al vacío. Las voces eran constantes ahora. Le hablaban de su padre, de Dean, de Dios. Le decían que el mundo estaba en peligro, que California temblaría como en 1906 si no hacía algo. Herbert empezó a leer sobre terremotos, a estudiar mapas sísmicos, a conectar puntos que solo existían en su cabeza. En 1972, sus padres lo trajeron de vuelta a Felton. Tenía 25 años, estaba flaco, desaliñado, con los ojos hundidos y una barba rala que lo hacía parecer mayor. Bill intentó hablarle como hombre a hombre. «Tenés que sentar cabeza, Herbert». Pero él no escuchaba. Las voces habían tomado el control. Ahora le decían que su padre, Bill, le hablaba telepáticamente desde lejos, ordenándole matar para salvar al mundo. Herbert se convenció de una teoría delirante. Las muertes humanas apaciguaban a la Tierra. La guerra de Vietnam, con sus millones de bajas, había mantenido los terremotos a raya, pero con el conflicto terminando, alguien tenía que seguir el sacrificio. Ese alguien, según las voces, era él. El 13 de octubre de 1972 marcó el punto de no retorno. Herbert Mullin, de 25 años, conducía su Chevrolet Station Wagon de 1958 por la carretera 9, cerca de Felton. Era un día fresco, con niebla baja entre los árboles, típico del otoño sitting en Santa Cruz County. Llevaba semanas escuchando las voces sin descanso. Esa tarde, mientras manejaba, vio a Lawrence Whitey White, un vagabundo de 55 años caminando por el arcén. White era una figura conocida en la zona, un alcohólico, de pelo gris y ropa raída que pedía aventones o rebuscaba comida en los basureros. Para cualquiera era un hombre inofensivo. Para Herbert era una señal. Herbert detuvo el auto a unos metros de White, abrió el capó fingiendo un problema mecánico y esperó. White, con una botella de licor barato en la mano, se acercó, tambaleándose. «¿Necesitas ayuda, amigo?», dijo, con la voz ronca por años de bebida.
Herbert no respondió. En cambio, tomó un bate de béisbol que llevaba en el asiento trasero. Cuando White se inclinó sobre el motor, Herbert levantó el bate y lo golpeó en la cabeza con toda su fuerza. El sonido del impacto resonó en la carretera vacía. White cayó al suelo, aturdido, con sangre corriendo por su frente. Pero Herbert no paró. Golpeó una y otra vez, 5, 6, 7 veces, hasta que el cráneo de White se partió como una cáscara de huevo. Cuando terminó, el cuerpo estaba inmóvil. Herbert respiró hondo, miró alrededor, nadie a la vista, y arrastró el cadáver al bosque cercano. Lo dejó entre los arbustos, cubierto de hojas secas, y volvió al auto. No se llevó nada de White, no había motivo material. En el juicio, explicó ese asesinato con una claridad escalofriante. Se parecía a Jonás, el profeta. Me dijo telepáticamente que lo matara para que otros vivieran. Para Herbert, ese acto no era un crimen, era un sacrificio, una prueba de su teoría sobre los terremotos. El cuerpo de Lawrence White fue encontrado al día siguiente por un excursionista. La policía llegó rápido, pero no había pistas, ni testigos, ni huellas claras. Solo un hombre destrozado en un sendero. Pensaron que podía ser un robo o una pelea entre vagabundos. Nadie sospechó que era el inicio de una pesadilla. Herbert, mientras tanto, volvió a casa en Felton, limpió el bate y esperó. Las voces estaban contentas, pero no por mucho tiempo, pronto le pedirían más. 11 días después, el 24 de octubre de 1972, Herbert atacó de nuevo. Esta vez, su víctima fue Mary Margaret Guilfoyle, una estudiante de 24 años de Cabrillo College. Mary era una chica de pelo castaño y ojos grandes, conocida por su sonrisa fácil y su amor por la música folk. Ese día estaba haciendo autostop en la carretera 9 cerca de Santa Cruz. Había perdido el autobús y corría tarde para una entrevista de trabajo en una tienda de discos. Herbert la vio desde su auto, una figura solitaria con una mochila al hombro, y las voces hablaron: «¿Ella es la siguiente?». Herbert se detuvo junto a Mary. «¿A dónde vas?», preguntó con una voz tranquila que no delataba nada. Ella, agradecida, dijo que iba al centro de Santa Cruz y subió al asiento del copiloto. El trayecto empezó en silencio. Mary intentó charlar, habló del clima de un concierto al que quería ir, pero Herbert apenas respondía. A unos 3 kilómetros, en un tramo desierto rodeado de pinos, detuvo el auto de golpe. Sacó un cuchillo de caza de hoja larga que llevaba bajo el asiento. Mary lo vio y gritó, pero no tuvo tiempo de reaccionar. Herbert la apuñaló en el pecho, un golpe rápido y profundo que le perforó un pulmón. Ella luchó, arañó el brazo de Herbert, intentó abrir la puerta, pero él la sujetó por el pelo y la apuñaló de nuevo, en el abdomen, en la espalda, en los brazos. Fueron 14 puñaladas en total, cada una más salvaje que la anterior. Cuando Mary dejó de moverse, Herbert abrió la puerta y arrojó el cuerpo al barranco al lado de la carretera. Pero no se fue. Bajó tras ella, con el cuchillo aún en las mano, y cometió un acto que horrorizó incluso a los investigadores curtidos. Evisceró el cadáver. Abrió el torso de Mary desde el esternón hasta el ombligo, arrancando órganos con una precisión casi quirúrgica. En el juicio dijo que lo hizo para asegurarse de que estaba muerta y para liberar su espíritu. El cuerpo de Mary Guilfoyle fue encontrado 4 días después, el 28 de octubre, por un grupo de campistas. Estaba tan descompuesto que al principio pensaron que era un animal. La policía llegó y confirmó lo obvio. No era un accidente ni un robo. Las puñaladas, la mutilación, todo apuntaba a un ataque deliberado y brutal. Los detectives consideraron que podía ser un crimen sexual, pero no había signos de violación. Publicaron un aviso en los diarios locales pidiendo información, pero no había testigos.
Herbert, mientras tanto, limpió su auto con una manguera en el patio de su casa y guardó el cuchillo en una caja de herramientas. En su mente, Mary también le había pedido morir. Era el segundo sacrificio y las voces estaban satisfechas, por ahora. El 2 de noviembre de 1972, menos de 2 semanas después de matar a Mary Guilfoyle, Herbert Mullin cometió su tercer asesinato. Esta vez, su víctima no fue un desconocido en una carretera, sino un hombre de fe en un lugar sagrado. El padre, Henry Tomei, era un sacerdote católico de 65 años que servía en la iglesia de San Luis Obispo, en Los Gatos, a unas 25 millas de Santa Cruz. Tomei había dedicado su vida a la iglesia. Un hombre amable, de voz suave, conocido por sus sermones, sobre el perdón y por ayudar a los necesitados. Pero para Herbert, no era un sacerdote, era un objetivo ordenado por las voces en su cabeza. Esa mañana, Herbert conducía su Chevrolet Station Wagon por la carretera 17 cuando decidió desviarse hacia Los Gatos. No está claro por qué eligió esa iglesia. Algunos creen que su crianza católica lo llevó allí, que las voces le susurraban algo sobre expiación o sacrificio. Llegó a la iglesia de St. Mary's poco después del mediodía. El lugar estaba casi vacío. Era un día de semana y solo Tomei estaba presente, preparando el altar para la misa vespertina. Herbert entró con las manos en los bolsillos, su cuchillo de caza escondido bajo la chaqueta. Tomei lo vio y con su habitual calidez lo saludó. «¿En qué puedo ayudarte, hijo?», dijo, ajustándose las gafas. Herbert no respondió con palabras. En cambio, murmuró algo sobre confesión y siguió al sacerdote al confesionario, una cabina de madera en un rincón de la iglesia. Una vez dentro, cerró la puerta tras de sí. Lo que pasó después fue rápido y brutal. Herbert sacó el cuchillo y apuñaló a Tomei en el pecho. El sacerdote intentó gritar, pero Herbert lo golpeó en la garganta cortando sus cuerdas vocales. Fueron 7 puñaladas en total, en el corazón, el cuello, el abdomen. Tomei cayó al suelo con la sangre empapando su sotana negra. Herbert no se quedó a limpiar. Dejó el cuerpo en el confesionario, salió de la iglesia y condujo de vuelta a Felton como si nada hubiera pasado. El cadáver fue descubierto horas después por una feligresa, una anciana que llegó para rezar el rosario. Su grito alertó a los vecinos y pronto la policía de Los Gatos estaba en la escena. Encontraron a Tomei desplomado, con el cuchillo aún clavado en su pecho. No había signos de robo ni lucha. El ataque había sido repentino, casi ritual. La noticia corrió rápido. Los diarios locales titularon «Sacerdote asesinado en confesionario» y la comunidad católica de Los Gatos quedó en shock. La policía no tenía pistas claras, ni testigos, ni huellas útiles, solo un crimen que parecía sin sentido. Herbert, en su confesión posterior, dijo que Tomei le había pedido morir telepáticamente, que su muerte era un sacrificio santo para evitar un desastre. Para él, matar a un sacerdote no era un pecado, era una misión divina, ordenada por las voces que creía venían de su padre, Bill Mullin. Ese asesinato marcó un giro. Herbert ya no se limitaba a víctimas al azar. Estaba dispuesto a cruzar cualquier línea. El siguiente ataque de Herbert ocurrió 2 meses después, el 25 de enero de 1973, pero esta vez no fue contra desconocidos. Jim Gianera y Joan Gianera, una pareja joven que vivía en las afueras de Santa Cruz, se convirtieron en sus víctimas número 4 y 5. Este doble asesinato no fue casual. Tenía un trasfondo personal que mostraba cómo los delirios de Herbert podían mezclarse con su pasado. Jim Gianera era un excompañero de Herbert de la secundaria en Felton. En los años 60, Jim había sido parte del círculo de amigos que experimentaba con drogas. En 1967 fue él quien le vendió a Herbert su primera dosis de marihuana, y algunos dicen que también lo introdujo al LSD. Después de la escuela,
Sus caminos se separaron. Jim, de 25 años en 1973, se había casado con Joan, una chica de 21 años de pelo rubio y ojos verdes, y juntos vivían en una cabaña en la calle Western Drive, en las colinas de Santa Cruz. Jim trabajaba como carpintero y vendía marihuana, en pequeña escala, mientras Joan cuidaba de su hogar y soñaba con abrir una tienda de artesanías. Herbert no los había visto en años, pero en su mente enferma, Jim se había convertido en una figura clave. Las voces le decían que las drogas que Jim le dio habían despertado su destino, que era su culpa que escuchara esas órdenes de matar. El 25 de enero, bajo una lluvia fría, Herbert decidió buscarlo. Condujo hasta Santa Cruz con un rifle Ruger calibre .22 que había comprado semanas antes y un cuchillo en su cinturón. No sabía la dirección exacta de Jim, así que fue a la casa de Kathy Francis, una conocida mutua, que vivía cerca de Mission Street. Herbert tocó la puerta de Kathy fingiendo una visita casual. «¿Dónde está Jim Llanera?», preguntó con una voz que ella describió después como demasiado tranquila. Kathy, sin sospechar, le dio la dirección de la cabaña en Western Drive. Herbert se fue sin decir más. Minutos después, llegó a la casa de los Llanera. Era una tarde gris, con el viento silbando entre los pinos. Jim estaba en el porche fumando un cigarrillo cuando vio a Herbert acercarse. «¿Herb? ¿Qué haces acá?», dijo, sorprendido pero no alarmado. Herbert no respondió. Subió los escalones, levantó el rifle y disparó a Jim en el pecho, a quemarropa. El impacto lo lanzó contra la pared de madera. Jim intentó arrastrarse, pero Herbert disparó de nuevo, esta vez en la cabeza. Joan, que estaba dentro cocinando, escuchó los tiros y corrió hacia la puerta. Vio a su esposo muerto y gritó. Herbert entró, la persiguió hasta la cocina y la acorraló contra la encimera. Sacó el cuchillo y la apuñaló 10 veces. Torso, los brazos, el cuello. Joan cayó al suelo, con la sangre mezclándose con el agua de una olla que había volcado. Herbert no se detuvo a mirar. Revisó la casa rápidamente, como si buscara algo, pero no tomó nada. Luego salió, subió a su auto y se fue. Los cuerpos fueron encontrados esa noche por un amigo de Jim que pasó a visitarlo. La policía llegó y encontró una escena caótica. Jim en el porche, Joan en la cocina, sangre por todas partes. Esta vez había un patrón, el uso de un arma de fuego y un cuchillo, y un ataque dirigido a alguien que Herbert conocía. Los detectives empezaron a sospechar que el asesino podía estar atacando por motivos personales, pero aún no lo conectaban con los crímenes anteriores. El mismo día, 25 de enero de 1973, Herbert cometió su acto más atroz hasta ese momento. Después de matar a los Llanera, volvió a la casa de Kathy Francis, la mujer que le había dado la dirección. Kathy, de 29 años, vivía en una cabaña en Redwood Road con sus 2 hijos pequeños, David, de 9 años, y Damon, de 4. Su esposo estaba fuera, trabajando en una obra, y ella estaba sola con los niños cuando Herbert regresó. Este ataque elevaría su conteo a 7 víctimas y mostraría el alcance de su descontrol. Herbert llegó a la cabaña cerca de las 5 de la tarde con el cielo ya oscureciendo. Tocó la puerta otra vez, pero esta vez no había calma en su rostro. Kathy abrió sorprendida de verlo tan pronto. «¿Qué pasa, Herb?», les preguntó, mientras sus hijos jugaban en el living con un tren de madera. Herbert no dijo nada. Empujó la puerta, entró y levantó el rifle. Disparó a Katie en el pecho antes de que pudiera reaccionar. Ella cayó al instante, muerta antes de tocar el suelo. David y Damon escucharon el disparo y corrieron hacia su madre, gritando. Herbert giró el arma hacia ellos. Disparó a David en la cabeza. El niño de 9 años se derrumbó junto a Kathy, con la sangre salpicando los juguetes. Damon, de solo 4 años, intentó esconderse detrás del sofá, pero Herbert lo encontró. Lo levantó por el brazo y le disparó en la nuca a quemarropa. En menos de 2 minutos,
Había matado a 3 personas, una madre y sus 2 hijos pequeños, sin motivo aparente más allá de su presencia en el lugar equivocado. Herbert salió de la cabaña dejando los cuerpos donde cayeron. No intentó ocultarlos ni limpiar la escena. Condujo de vuelta a Felton, con el rifle aún caliente en el asiento trasero. Los cuerpos fueron descubiertos esa noche por el esposo de Kathy, Robert Francis, quien llegó a casa y encontró la masacre. Llamó a la policía entre sollozos y la escena que encontraron fue devastadora. Kathy en la entrada, David a su lado, Damon detrás del sofá, todos con disparos precisos. Este triple asesinato conmocionó a Santa Cruz. Los diarios hablaron de un maníaco suelto, y la policía empezó a unir los puntos. Los Llanera y los Francis vivían cerca, murieron el mismo día, con el mismo tipo de arma. Pero aún no sabían quién era el responsable. Herbert, en su confesión posterior, dijo que Kathy y sus hijos eran daños colaterales. Las voces le habían dicho que eliminar a cualquiera conectado con Jim era necesario para cerrar el círculo y evitar el terremoto. Ese día, en unas pocas horas, había matado a 5 personas mostrando una escalada de violencia que nadie podía ignorar. Para febrero de 1973, Santa Cruz estaba al borde del colapso. Los asesinatos de los Llanera y los Francis, sumados a los crímenes anteriores, crearon un clima de miedo. Los residentes cerraban sus puertas con llave, algo raro en una ciudad conocida por su confianza comunitaria. Los padres dejaban de llevar a sus hijos a los parques. Los autostopistas, una imagen común en las carreteras hippies, desaparecieron. Los medios locales alimentaban el pánico. ¿Quién será el próximo?, se preguntaban en titulares sensacionalistas. La policía estaba bajo presión. Tenían 5 cuerpos en un día, más los 3 asesinatos previos, pero no había un sospechoso claro. Para complicar las cosas, otro asesino serial, Edmund Kemper, operaba en la misma zona al mismo tiempo, matando a estudiantes universitarias. Los detectives apodaron a Santa Cruz la capital mundial del asesinato, y la confusión entre los casos de Kemper y Mullin retrasó las investigaciones. Mientras tanto, Herbert seguía libre, planeando su próximo golpe. El 6 de febrero de 1973, mató a 4 personas más en un solo evento. Las víctimas eran Brian Card, de 19 años, Robert Spector, de 18, Mark Dreibelbis, de 19, y David Oliker, de 18. 4 jóvenes que acampaban en el parque estatal Henry Cowell Redwoods, cerca de Felton. Herbert los vio mientras conducía por la carretera 9. Las voces le dijeron que eran intrusos que amenazaban el equilibrio de la tierra. Se detuvo, tomó su rifle y caminó hacia el campamento. Los chicos estaban sentados alrededor de una fogata, riendo y tocando una guitarra, cuando Herbert apareció entre los árboles. «Están en propiedad privada», dijo, con una voz firme, pero extraña. Brian, confundido, respondió, «Esto es un parque público, amigo». Herbert no discutió, levantó el rifle y disparó a Brian en el pecho. Los otros 3 intentaron correr, pero él los persiguió entre los árboles, disparando con una precisión letal. Robert en la espalda, Mark en la cabeza, David en el cuello. En menos de 1 minuto, los 4 estaban muertos. Herbert dejó los cuerpos donde cayeron y se fue. Los encontraron 2 días después, el 8 de febrero, cuando un guardabosques notó el silencio del campamento. Con este ataque, el conteo de Herbert llegó a 11 víctimas. La policía intensificó las patrullas, pero aún no lo relacionaban con los crímenes. Herbert, en su mente, estaba cumpliendo una misión sagrada. Cada muerte, decía, era un regalo para la tierra, un acto de amor para salvar millones de vidas. Pero su tiempo se estaba acabando. El 13 de febrero de 1973, Herbert cometió su último asesinato. La víctima fue Fred Pérez, un jubilado de 72 años que vivía en una casa modesta en la calle Lighthouse Avenue, en Santa Cruz.
Pérez era un exmarinero, un hombre tranquilo que pasaba sus días cuidando su jardín y pescando en el muelle. Ese día estaba podando sus rosales cuando Herbert pasó por ahí en su auto. Las voces le hablaron: «Es el último». Herbert se detuvo, bajó del auto con el rifle en la mano y caminó hacia Pérez. No hubo conversación ni advertencia. Disparó una vez en el pecho desde unos 10 metros. Pérez cayó muerto al instante con las tijeras de podar aún en la mano. Pero esta vez, Herbert no tuvo suerte. Un vecino, John Cordova, vio todo desde su ventana y llamó a la policía. Mientras Herbert subía a su auto para huir, la policía llegó en minutos. Por primera vez, tenían un testigo y una descripción: hombre blanco, joven, flaco, conduciendo un Chevrolet viejo. Lo persiguieron por las calles de Santa Cruz hasta que lo acorralaron en una esquina cerca de la playa. Herbert bajó del auto, con las manos en alto, sin resistirse. «Soy yo», dijo con una calma que heló a los oficiales. Encontraron el rifle en el asiento trasero, aún con olor a pólvora. Era el fin de su racha asesina, 13 víctimas en 4 meses. En la comisaría, Herbert no intentó negar nada. Cuando le preguntaron su nombre, respondió: «Herbert William Mullin». Cuando le preguntaron por qué mató a Pérez, dijo: «Me lo pidió, era un sacrificio para detener el terremoto». Los oficiales, confundidos, lo llevaron a una sala de interrogatorios. Allí, bajo las luces fluorescentes y frente a 2 detectives, James Conway y Michael Vance, Herbert empezó a hablar. No era una confesión típica, era un monólogo extraño, casi poético. Dijo que las voces de su padre le habían ordenado matar desde octubre, que cada muerte era un regalo a la tierra para evitar un cataclismo como el de 1906. Nombró a sus víctimas una por una: Lawrence White, Mary Guilfoyle, el padre Tomei, los Llanera, Kathy Francis y sus hijos, los 4 campistas y ahora Pérez. Los detectives estaban atónitos. No solo confesaba 3 asesinatos sin que se lo pidieran, sino que lo hacía con una lógica que desafiaba toda razón. «Si no mataba, millones morirían», explicó, como si fuera un científico defendiendo una teoría. Pidieron un psiquiatra de emergencia, el doctor Charles Morris, quien llegó esa noche. Tras una hora con Herbert, Morris dio un diagnóstico preliminar: esquizofrenia paranoide severa, con delirios de grandeza y alucinaciones auditivas, pero también dijo algo que preocupó a todos: este hombre no está fingiendo, realmente cree lo que dice. La noticia de la captura se extendió rápido. Los diarios del 14 de febrero titularon «Atrapado el asesino de Santa Cruz». La comunidad respiró aliviada, pero el alivio vino con preguntas. ¿Cómo un solo hombre había matado a tantos en tan poco tiempo? ¿Por qué nadie lo detuvo antes? Herbert fue trasladado a la cárcel del condado bajo custodia máxima, mientras la policía comenzaba a reconstruir su rastro mortal. Con Herbert Mullin bajo custodia, la policía del condado de Santa Cruz enfrentó una tarea monumental: conectar los 13 asesinatos y entender al hombre detrás de ellos. El sheriff Tom Kelly, un veterano de rostro curtido, tomó el mando de la investigación. Tenían una confesión, pero necesitaban pruebas físicas para cada caso. Durante las semanas siguientes, un equipo de detectives, forenses y patrulleros trabajó sin descanso para armar el rompecabezas. Primero revisaron el auto de Herbert, un Chevrolet Station Wagon de 1958 que parecía más un cacharro que el vehículo de un asesino serial. Encontraron el rifle Ruger calibre .22 usado en los últimos 9 asesinatos, con huellas de Herbert por todo el cañón. En el maletero había un cuchillo de caza con sangre seca, que luego se vinculó con los asesinatos de Mary Guilfoyle y el padre Tomei. También hallaron una caja de herramientas con un bate de béisbol manchado que coincidía con las heridas de Lawrence White. Cada arma era una pieza clave que respaldaba su confesión. Luego fueron a la casa de los Mullin en Felton, donde Herbert vivía con sus padres. Bill y Jean, devastados, dejaron que la policía registrara el lugar.
En el cuarto de Herbert encontraron un diario caótico, páginas llenas de garabatos, mapas, sísmicos recortados de revistas, frases como sacrificio de Pancho a vida y nombres de víctimas escritos con tinta roja. También había recortes de diarios sobre terremotos y una Biblia con pasajes subrayados sobre Jonás y los profetas. Era la ventana a una mente fragmentada, pero también una mina de oro para los investigadores. Los detectives reconstruyeron cada crimen con base en la confesión y las pruebas. El 13 de octubre, Lawrence White golpeado con el bate en la carretera 9. El 24 de octubre, Mary Guilfoyle apuñalada y eviscerada en el mismo tramo. El 2 de noviembre, el padre Henry Tomei acuchillado en la iglesia de los Gatos. El 25 de enero, los Llanera y los Francis asesinados con rifle y cuchillo en sus casas. El 6 de febrero, los 4 campistas en Henry Cowell, baleados en el bosque. Y el 13 de febrero, Fred Pérez, muerto en su jardín. Las fechas, lugares y métodos encajaban perfectamente. Pero había un problema. Edmund Kemper, otro asesino serial, había estado matando en Santa Cruz al mismo tiempo. Kemper, conocido como el asesino de colegialas, mató a 6 estudiantes, su madre y un amigo entre 1972 y 1973. Sus crímenes, más metódicos y sexuales, confundieron a la policía, que al principio pensó que un solo hombre era responsable de todo. Solo tras la captura de Herbert y la de Kemper en abril de 1973, se aclaró que Santa Cruz había sido azotada por 2 asesinos al mismo tiempo, un hecho tan raro que los criminólogos aún lo estudian. La investigación también reveló fallos. Herbert había sido internado 5 veces en psiquiátricas entre 1969 y 1972, pero siempre lo soltaron. En 1971 lo arrestaron por vagancia y posesión de marihuana, pero lo liberaron con una multa. Vecinos de Felton reportaron haberlo visto hablando solo o caminando con un rifle, pero nadie lo denunció formalmente. El sistema había fallado en detenerlo, y 13 vidas pagaron el precio. El juicio de Herbert Mullin comenzó el 30 de julio de 1973 en el Tribunal Superior del Condado de Santa Cruz, presidido por el juez Charles Franich. La fiscalía, liderada por Christopher Cottle, acusó a Herbert de 10 cargos de asesinato sin primer grado. Los primeros 10 asesinatos ocurrieron en el condado. Los otros 3 se juzgaron por separado. La pena máxima era la muerte en la silla eléctrica, una posibilidad real en California entonces. La defensa, a cargo del abogado público, James Jackson, argumentó que Herbert era legalmente loco y no podía ser responsable de sus actos. El juicio duró 3 semanas y fue un espectáculo. Herbert, con el pelo corto y un traje gris que le quedaba grande, se sentó en silencio mirando al frente. A veces sonreía o murmuraba para sí mismo, lo que ponía nerviosa a la audiencia. La fiscalía presentó las pruebas: el rifle, el cuchillo, el bate, el diario, las declaraciones de testigos como John Cordova. Llamaron a los forenses, quienes describieron las heridas con detalle clínico, los 14 cortes en Mary Guilfoyle, los disparos precisos a los campistas, la sangre en el confesionario de Tomei. Familiares de las víctimas lloraron en la sala. Algunos gritaron «monstruo» cuando Herbert pasó. La defensa apostó todo a la insanity plea. Llamaron a 3 psiquiatras, Donald Lund, Charles Morris y David Marlowe. Lund, un experto en asesinos seriales que luego escribió The Die Song sobre Mullin, testificó que Herbert sufría esquizofrenia paranoide desde al menos 1968. Creía genuinamente que matar era un mandato divino para salvar vidas, dijo. Morris, quien lo evaluó tras la captura, confirmó las alucinaciones auditivas. Oía a su padre dándole órdenes. Marlowe añadió que el LSD y la falta de tratamiento agravaron su estado. La defensa argumentó que Herbert no sabía distinguir el bien del mal
el estándar legal para la locura en California bajo la regla M-Nacten. Kotel contraatacó con fuerza, dijo que Herbert planeaba sus crímenes. Eligió armas, buscó víctimas específicas como los Gianera, y que eso mostraba premeditación, no locura. Puede estar enfermo, pero sabía lo que hacía, afirmó. Llamó a un psiquiatra del estado, Ralph Benson, quien dijo que Herbert exageraba sus delirios para evitar la pena de muerte. El fiscal pidió a los jurados que no se dejaran engañar por lágrimas de cocodrilo. Herbert testificó el 10 de agosto. Fue un momento surrealista. Habló por 2 horas, describiendo cada asesinato con una mezcla de orgullo y confusión. White me dijo que lo golpeara. Guilfoyle me pidió el cuchillo. Tome y era Jonás, dijo, mientras el juez lo interrumpía para mantener el orden. Cuando le preguntaron por los niños Francis, respondió, eran parte del plan. El jurado, 12 ciudadanos comunes de Santa Cruz, lo miraba con una mezcla de horror y fascinación. El 19 de agosto de 1973, tras 5 horas de deliberación, el jurado dio su veredicto. Culpable de 10 cargos de asesinato en primer grado. Rechazaron la defensa de locura, concluyendo que Herbert entendía la naturaleza de sus actos, aunque estuviera motivado por delirios. El juez Franich lo sentenció a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional hasta 2021, una pena que lo mantendría preso de por vida. Herbert no reaccionó, solo asintió y miró al suelo. Tras el juicio, Herbert fue enviado a la prisión estatal de San Quentin, una fortaleza de concreto al norte de San Francisco, conocida por albergar a los peores criminales de California. Allí, el asesino que había aterrorizado Santa Cruz pasó sus primeros años en aislamiento, bajo vigilancia constante por su historial psiquiátrico. En 1980 lo trasladaron a la prisión de Mule Creek, en Ione. En prisión, Herbert se adaptó a su manera. Los guardias lo describen como un recluso tranquilo, casi invisible. Lee libros de historia y religión, escribe cartas a su familia, que rara vez responde, y toma antipsicóticos que mantienen las voces a raya. En entrevistas ocasionales, como una en 1997 con el periodista John Douglas, insiste en su teoría de los terremotos. Hice lo que tenía que hacer. Nunca ha mostrado remordimiento. A los 77 años es un hombre frágil, de pelo blanco y ojos opacos, pero su nombre aún provoca escalofríos. El legado de Herbert Mullin es complejo. En Santa Cruz, su nombre se convirtió en sinónimo de miedo. Los asesinatos cambiaron la ciudad. El autostop disminuyó. Los padres vigilaron más a sus hijos. La policía reforzó sus patrullas. Junto a Edmund Kemper, puso a Santa Cruz en el mapa del crimen, un título que los locales aún resienten. Criminólogos como Donald Lunde lo estudian como un caso clásico de esquizofrenia criminal, mientras que psicólogos debaten si el sistema de salud mental pudo haberlo detenido. En 2021, Herbert solicitó libertad condicional por primera vez. La audiencia fue breve. Familiares de las víctimas, como Robert Francis, esposo de Kathy, testificaron en contra. Mató a mi esposa y a mis hijos. No merece salir, dijo. Entre lágrimas. La Junta denegó la petición, citando la gravedad de sus crímenes. Herbert no apeló. Herbert William Mullin dejó de matar el 13 de febrero de 1973, pero su historia no terminó con su captura. El juicio expuso una mente destrozada por la esquizofrenia, y su vida en prisión es un recordatorio de lo que pudo haber sido evitado. 13 vidas, desde un vagabundo hasta niños pequeños, se perdieron por sus delirios, y Santa Cruz lleva las cicatrices de esos meses oscuros. Esta serie ha sido un viaje por la vida de un asesino que no encaja en los moldes típicos. No era un sádico como Bundy, ni un manipulador como Manson. Era un hombre atrapado en su propia cabeza, un producto de una enfermedad que nadie supo controlar a tiempo. Desde su infancia en Salinas hasta sus días en Mule Creek, Herbert Mullin es una advertencia.
sobre la fragilidad de la mente, sobre los fallos del sistema, sobre el costo de ignorar las señales. Gracias por acompañarnos en esta serie sobre Herbert Mullin. Si llegaste hasta aquí, deja tu like, compartí este video con alguien que quiera explorar las profundidades del crimen y suscríbete a Escena del Crimen. Activa la campanita porque hay más historias esperando ser contadas. Esto fue el final de un capítulo oscuro, pero en este canal siempre hay una nueva escena por descubrir. Nos vemos pronto.